Gracias al Señor por la oportunidad de poder traer nuevamente su palabra. En la mañana tuvimos un gran inconveniente, pero se pudo transmitir el culto, gracias a Dios. Hoy queremos continuar con la serie sobre la gracia. Ya ustedes han escuchado lo que he dicho en cuanto a la gracia y lo que significa para mí predicar acerca de ella. El mensaje de la gracia es un mensaje que me conmueve, me recuerda constantemente por qué estoy aquí, por qué permanezco en este camino y por qué tengo la seguridad de que llegaré al cielo, solo por su gracia. Ahora, cuando se habla de este tema y sobre todo cuando se predica de una manera fiel y se expone esta gloriosa verdad en todo su esplendor, se corren riesgos. Riesgos de que algunos abusen de ella y otros intenten silenciarla. Por eso el mensaje de esta tarde se llama riesgosa gracia. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. Estamos reconociendo, Señor, nuestra incapacidad humana y pedimos que tu Espíritu sea el que nos use, Señor. Habla a tu pueblo aquí presente y también al pueblo que está siguiendo el culto, Señor, a través de internet. Que sea un tiempo hermoso en el que podamos deleitarnos en meditar en tu gracia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la Biblia nos recuerda en Romanos, en el capítulo 6, el peligro que trae enseñar y predicar sobre la gracia. De hecho, Pablo comienza este capítulo de la carta a los romanos previendo que alguien presentara precisamente esa objeción. Y lo hace a través de una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, alguien que ha escuchado el mensaje de la gracia de Dios, de su favor inmerecido para con nosotros, sin embargo, realmente no lo entendió para nada y hace este análisis. Bueno, si estoy bajo la gracia, entonces puedo pecar para que esa gracia abunde más y más. Y dice el apóstol, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tú y yo hemos muerto al pecado. Cuando Cristo murió en la cruz, lo hacía por nosotros. Él pagó el precio por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó de una manera victoriosa. Ahora, tú y yo resucitamos con Cristo, hemos comenzado una vida nueva. No significa que a partir de este momento ya no pecamos, pero el pecado no es algo a lo que estamos obligados. Por primera vez podemos decir que no al pecado, porque en nuestra vida está el Espíritu de Dios, el poder de Dios para ayudarnos a resistir las tentaciones. Pecaremos ocasionalmente. Por eso vivimos agradecidos, recordando que aunque merecemos ser castigados, la única esperanza de sobrevivir es la gracia de Dios. Por eso cuando hablamos de ella, podemos decir que en su expresión más pura es algo que no tiene lógica. Por eso solo podemos recibirla y disfrutarla. Por eso a mucha gente le cuesta tanto trabajo entender este concepto. Se lo voy a ilustrar con un ejemplo para que tengan una idea más clara de qué quiero decir. Vamos a imaginar que usted tiene un niño de 6 años. Su esposa y usted o su esposo y usted fueron bendecidos con un bebé. Un niño de 6 años. Es el único que tiene. Lo aman y lo aman entrañablemente.
un día trágico, muy trágico, usted descubre que su hijo ha sido asesinado cruelmente. Algo que vemos que hoy ocurre, tristemente, muchas veces. Comienza la búsqueda del criminal despiadado y al final lo encuentran. De pronto ustedes como padres se ven ante varias opciones. Si deciden usar los medios que tienen a su alcance para buscar al asesino y matarlo por el crimen que cometió, ¿cómo se llamaría eso? Venganza, ¿verdad? Eso es venganza. Si deciden quedarse al margen y dejar que las autoridades legales se hagan cargo y realicen lo correspondiente, un juicio, una declaración de culpabilidad, una pena de muerte, eso se llama justicia, ¿verdad? Pero si usted o ustedes decidieran interceder por el asesino, por su absolución, para que se le perdone y se le perdone completamente, es más, si usted llegara a invitar a ese asesino a su casa y lo adoptara como su hijo, ¿sabe cómo se llama eso? Eso es gracia. ¿Se dan cuenta por qué es tan difícil de comprender y de aceptar? Y como acabé de decir, es algo que humanamente no tiene lógica. Son muy pocas las personas, y créanme, yo no me cuento entre ellas, que lo harían si es que realmente hubiera alguna. Y no solo que lo harían, sino que además se sintieran felices por hacerlo. Sin embargo, ¿quieren que le diga que esto es lo que Dios hace todos los días? Toma al culpable, aquel que cree y confiesa: soy pecador, estoy perdido, soy culpable de lo que se me acusa, no merezco ser perdonado. Sin embargo, Dios lo toma y le otorga el don de la vida eterna. Lo hizo en base a lo que Jesús sufrió, murió en la cruz. Al hacerlo, Él pagó, satisfizo la demanda por el pecado. Era la pena de muerte y Él murió por los pecadores. Dios ahora ve al pecador culpable, a aquel que acude por fe a Él, y dice la Biblia en Romanos 5:1 que nos ve como ¿qué? Como justos a través de Cristo. Es más, algunos abrieron los ojos cuando ponía el ejemplo de aquel padre que invitaba al asesino a su hogar. Eso es lo que hace Dios. Nos adopta. Nos hace miembros de su propia familia. Dice, y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué? Los hizo hijos de Dios. ¡Qué tremendo! Dios, con todo el poder y el derecho de cobrar venganza, no lo hizo. De ejecutar justicia, no lo hizo. ¿Qué hizo Dios? Extendió gracia. Creer plenamente en la gracia y vivir por la gracia significa que a pesar de esta historia que les acabo de contar, que es la historia del Evangelio, habrán algunos que abusarán de ella. Esté seguro. De hecho, son aquellos que convierten la gracia en gracia barata, ¿verdad? Esa gracia barata es la que justifica el pecado.
y no al pecador. La verdadera gracia es aquella que justifica al pecador, pero no al pecado. Ahora, no podemos tenerle miedo a este mensaje porque es de Dios. Yo diría que es el corazón mismo del Evangelio. Y porque alguna gente que no lo entienden, abusan de ella y la llevan a excesos, vale la pena creer y predicar este mensaje. Una rápida mirada hacia atrás por el túnel del tiempo nos va a resultar beneficiosa. Jesús se encontraba con algunos que eran llamados los custodios de la ley, los legalistas por excelencia. ¿Saben quiénes eran? Los fariseos. Esta gente que había perdido la capacidad de ver las cosas de manera correcta porque solo les importaba la letra de la ley. Eran los policías de la ley. El Señor venía y hacía un milagro y en vez de decir, ¿y este hombre cómo fue sanado? ¿En qué se enfocaban? En que lo hizo el sábado. ¡Qué tremendo! Jesús había estado presentando el mensaje una y otra vez del Evangelio, de su gracia, un mensaje de esperanza, de perdón. Miren lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versos del 30 al 32. Juan 8 del 30 al 32 dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bueno, inmediatamente estos personajes se molestaron. ¿Y qué dijeron? Linaje de Abraham somos. No somos esclavos de nadie. Pero el Señor les dijo, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No, el Señor le dijo, no son tan libres, ustedes son esclavos. La persona que vive sin Jesucristo es un esclavo del pecado. Aunque nos miran a los cristianos con miradas de crítica, ustedes los cristianos no pueden vivir sin la iglesia, no pueden vivir sin la Biblia. De hecho, nos miran como si nosotros fuéramos esclavos. Pero los esclavos son ellos. El pecado esclaviza. La verdad libera. La verdad del Evangelio nos hace verdaderamente libre. Número 1, del pecado. Número 2, de nosotros mismos. Porque por primera vez vivimos libres de la culpa y de la vergüenza. Somos libres para servir y glorificar a Cristo tal como Él nos hizo libre. Es más, dice el verso 36, así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. No importa si estás en un gobierno democrático, no importa si vives bajo una dictadura. La verdadera libertad no depende de las circunstancias en las que nos encontramos. Una persona puede estar en lo más profundo de un calabozo y llegar a conocer el Evangelio y ser una persona libre. Ahora, regresemos a Romanos, capítulo 6. Y quiero leer nuevamente este maravilloso pasaje que leyó el hermano. Romanos, capítulo 6. Del 6 al 15. Sabiendo esto, y aquí habla del proceso que se operó en nuestras vidas a través de la salvación, la posición que tenemos en Cristo Jesús y la importancia de vivir conforme a esa posición. Dice el verso 6, sabiendo esto, o sea, la enseñanza está basada en algo que conocemos, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y vuelve otra vez, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice el verso 12, no reine, no gobierne el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esa era la condición que teníamos antes de conocer a Cristo. Esclavos, el pecado reinaba en nuestro cuerpo mortal. Ahora dice, eso se acabó. Verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. O sea, los miembros de tu cuerpo que antes estaban al servicio del pecado, que eran los medios a través de los cuales tú expresabas lo que había en tu interior, ahora usa esos medios para servir a Dios. Porque dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero volvemos al mismo punto. La gracia nos ha hecho libres del pecado, de la esclavitud del pecado, de la opresión que ejerce sobre nuestras actitudes e inclinaciones, nuestras acciones. Pero al quedar libres y al estar viviendo bajo ella, puede suceder que nos excedamos, que perdamos el control, que lleguemos a abusar de nuestra libertad y volver a servir al pecado. Siempre habrá esa tentación, hermanos, aun cuando sabemos todo esto que acabo de leer. Por eso tenemos que mantenernos siempre alerta, porque cuando en la libertad que tenemos en Cristo la usamos para pecar, ya no es libertad en lo que estamos andando, es libertinaje. Y dado que existe esa posibilidad, algunos deciden irse al otro extremo, a lo que llamamos legalismo. O sea, de un extremo a otro. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo puedo mantenerme en obediencia a eso que usted acabó de leer allí en Romanos 6, del 6 al 15? ¿Cómo puedo estar alerta ante la tentación de abusar de la gracia? Porque estoy hablando a cristianos. Cuando hablo a cristianos, le estoy alertando sobre la tentación de abusar de la gracia. Pero cuando mencioné los ejemplos de aquellos que deliberadamente abusan de ella, es porque no la tienen. No sé si me entienden lo que le quiero decir. ¿Qué es lo único que nos puede mantener en el balance correcto? Se los voy a decir en una palabra: relación. ¿Relación con quién? Relación con Dios. Cuando nuestra relación con Dios es lo primero en nuestra vida, cuando nuestra relación con Dios se mantiene fresca y viva, tenemos, hermanos, el poder y tenemos los frenos necesarios para poder aplicarlo cuando nos queremos mandar, ¿verdad? Voy a ilustrarle esto con algo que leí en un libro de un gran cristiano, y esta historia cuando la leí me hizo sonreír porque me ilustra muy bien el concepto de una relación con Dios para evitar los excesos y el abuso de la gracia. Él nos cuenta la siguiente experiencia en uno de sus libros. Dice él: recuerdo la primera vez que saqué mi licencia de conducir. Tenía 17 años.
Pero ya hacía 3 años que manejaba de cuando en cuando. Peligroso, ¿verdad? Mi padre había estado conmigo la mayor parte de las ocasiones cuando yo practicaba. Serenamente sentado a mi lado en el asiento delantero, dando indicaciones, ayudándome a saber qué hacer. Mi madre casi nunca estaba con nosotros en esas salidas, porque se ponía muy nerviosa. Mi padre era un poco más calmado, pero el que era extraordinario era mi abuelo. Cuando conducía su auto y ¡bum!, daba contra algo, me decía cosas tremendas como esta: sigue, mi nieto, puedo comprar otro paragolpes, pero no puedo comprar otro nieto. Estás aprendiendo. Qué viejito tan extraordinario mi abuelo. Después de 3 años de todos esos desaciertos, al final saqué mi licencia. Nunca olvidaré el día en que entré a la casa. Llegaba con mi permiso exhibiéndolo como un gran trofeo. Fui a mi padre y le dije: mira, papá, la licencia. Y él me miró y me dijo: fantástico, conseguiste el permiso, te felicito. Tomó las llaves de su auto y me las arrojó y sonrió y me dijo: bien, hijo, puedes llevarte el auto por 2 horas por tu cuenta. Solo 3 palabras recuerdo de todo muy bien. 3 palabras maravillosas en ese momento. Por tu cuenta. Le agradecí y salí danzando hacia el garaje. Abrí la puerta del auto e introduje las llaves del encendido. El pulso se me debe haber acelerado a 180 mientras retrocedía y me alejaba de la casa. Mientras circulaba por mi cuenta, entre comillas, empecé a pensar locuras. Por ejemplo, me decía: este auto debe alcanzar los 150 kilómetros por hora. Podría llegar bien lejos si hiciera ese promedio. Podría tomar la autopista y en todo caso pasar algunos semáforos en rojo. Después de todo, ya no tengo a nadie que me diga: no lo hagas. La verdad que eran ideas desequilibradas. Pero ¿saben una cosa? No hice nada de eso. Creo que ni siquiera llegué al máximo de velocidad permitida. Es más, recuerdo que llegué a mi casa, cuenta él, antes de tiempo. No usé las 2 horas. Sorprendente. Tenía el auto de mi padre a mi total disposición, con el tanque lleno de combustible. Podía usarlo con toda libertad, pero no lo hice. No perdí los estribos. ¿Por qué? Porque tenía con mi padre, y en especial con mi abuelo, una relación tan fuerte que no podía cometer actos inapropiados. Aunque tuviera una licencia y no hubiera nadie en el auto para censurarme. A lo largo del tiempo se había desarrollado una actitud de tal confianza, una profunda relación de amor que me llevaba a someterme. Y hermanos, ese es el secreto. El equilibrio que necesitamos para vivir dentro de la gracia divina es nuestra relación con Dios. Y debe ser tal que cuando nos sintamos impulsados a pecar, digamos: yo no puedo hacer esto contra mi Dios. Alguien dijo lo siguiente, y quiero que le preste atención a lo que voy a leer: ama a Dios con todo tu corazón y luego haz lo que quieras. Qué tremendo. Ama a Dios con todo tu corazón y luego haz lo que quieras hacer. Qué tremenda verdad. ¿Saben por qué? Porque el control saludable
está expresado en la primera parte. Ama a Dios con todo tu corazón. Y la libertad está expresada en la segunda parte. Luego haz lo que quieras. ¿Qué quiere decir esto? Que si realmente nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, hermanos, no vamos a pecar, no vamos a querer pecar. Todo lo que querramos hacer va a ser aquello que trae gloria a Dios. Eso es una vida orientada por la gracia, que trae extraordinarios beneficios. Por ejemplo, de pronto se dará cuenta que ya no está esclavizado por sus impulsos y deseos, porque Dios es tan fuerte en su vida y tan real. Segundo, será libre para tomar sus propias decisiones, porque ellas estarán guiadas por el temor a Dios. Tercero, será capaz de pensar en forma independiente, sin la tiranía de compararnos unos con otros. Irás avanzando hacia una mayor madurez espiritual. Vuelvo a hablarles la realidad de que hay riesgos y que algunos van a vivir de manera irresponsable. Pero es necesario que estemos alerta. Si queremos subirnos a la cuerda suspendida de la gracia, no podemos sufrir de vértigo. Necesitamos mantener el equilibrio. Quiero terminar este mensaje con 3 sugerencias para guardarnos de los extremos. Primero, cuídese de los extremos si quiere disfrutar de la libertad que otorga la gracia. Mantenga el equilibrio. Dedíquese a Dios y Él le dará el balance que necesita para hacer lo correcto. No cometa desatinos, pero tampoco pierda el tiempo mirando por detrás del hombro, preocupado por aquellos que van a estar espiando su libertad. Preocúpese no por lo que piensen otros, preocúpese por lo que Dios está pensando. Algunos tristemente se contienen de pecar por las consecuencias o por lo que otros puedan pensar. Pero aquello que nos debe contener a nosotros a pecar es la persona de Dios. ¿Quién es Él? El Dios Santo. Lo que hizo para salvarnos, hasta dónde fue capaz de ir. Segundo, considera la gracia como un privilegio inmerecido, no como un derecho inalienable. No viva con arrogancia. Usted no se ganó la gracia, porque si no, no fuera gracia. Dios se la otorgó. Es una actitud de gratitud permanente. Oh Señor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado, verdad? ¿Qué sería de mí si esa gracia no me hubiera liberado? Viva constantemente pensando de dónde Dios lo sacó. Mire atrás con dolor y tristeza, pero mire atrás, porque eso es lo que va a llenarle de agradecimiento para vivir el presente y vivirlo para Dios. Y en tercer lugar, recuerde que aunque usted y yo recibimos la gracia gratuitamente, no tuvimos que pagar por ella, fue sumamente costosa. ¿Por qué? Porque a nuestro Salvador le costó la vida. ¿Quién no quiere ser libre si se nos ha rescatado a un precio tan alto de los horrores de la esclavitud? Cuando el pecado venga a nuestra vida o esté asediándonos, recuerda esto. Dios pagó un precio enorme por nuestra libertad. Debemos vivir como personas libres, pero no libres en fachada,
no, libres internamente. El Señor abrió la celda y dijo, ahora puedes salir para servirme a mí por el resto de tus días. Sin embargo, algunos prefieren regresar al calabozo. Se sienten cómodos. Hay un problema serio con eso. La gracia es el mensaje universal de Dios, las buenas noticias de la salvación. La tragedia es que algunos siguen viviendo como esclavos. No exponen esa libertad a través de sus vidas. Si nosotros no somos capaces de modelar el poder del Evangelio en el sentido de que Dios es capaz de cambiar vidas, yo te pregunto, ¿cómo quieres que los demás, aquellos que amas, tus amigos, conocidos, vengan a Jesucristo? Si Dios no es capaz de liberar tu vida, transformarla, ¿cómo lo hará con ellos? Cuando Dios no le parece real a alguien, usted y yo podemos hacérselo real. La Biblia dice claramente que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y cómo se verifica ese poder? A través de nuestras vidas. Romanos 6 nos recuerda esto. Una y otra vez nos dice, vivan como personas libres porque ustedes han muerto al pecado. Dediquen sus vidas a servir a Jesucristo. Ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Que el Señor nos ayude a vivir verdaderamente libres para Dios, libres del pecado, libres para glorificar a nuestro Padre y servirle. Que el Señor nos bendiga.